anteriores y los que se van a ir añadiendo con el paso de los años. Recordemos que todo esto es resultado de mucha oración y una constante búsqueda de la dirección de Dios, en el entendido que estaremos dejando para nuestras siguientes generaciones un camino, un rumbo y una doctrina definida. Enfatizo, definida por la infalible palabra de Dios. El domingo pasado les hablaba de la importancia que es trazar el rumbo y estar seguros que vamos en el rumbo correcto, no nada más caminando. Es bueno caminar, pero nos puede en nuestro caminar perdernos. El camino que vamos a seguir es el camino en el rumbo correcto. Entonces, este pacto nos ayuda a determinar el rumbo en que vamos caminando y en el que seguirán caminando las generaciones que vienen detrás. En el entendido que esto es resultado de mucha oración, en búsqueda de la dirección de Dios y definida la doctrina por la palabra infalible de nuestro Dios. Ahora les voy a mostrar, hermanos, el pacto de la iglesia. Hace unas semanas les leía yo el pacto de la iglesia que encontré en los anales de la historia de Puerta Abierta hace 53 años. Hace 53 años. Si ustedes notaron, en esa redacción algunas cosas que se necesitaban aclarar. Por ejemplo, instruiremos a nuestros niños en la religión. Una palabra muy ambigua que consideré necesario aclarar. Decía ese pacto que habíamos que andar en este mundo con circunspección. Una bonita y elegante palabra, pero era necesario explicarla. ¿En qué consiste esa circunspección? En aquellos años las iglesias eran menos variadas, puedo decir. Estoy hablando de más de 50 años. Hoy en día las iglesias liberales han aumentado, se ha diversificado mucho y también fue necesario que se definiera alguien está hablando y me turba un poquito. Cuando hablen, hermanos, hablen queditos, si tienen que hablar ujieres o los que sean, para no distraer. Y se ha tenido que ir definiendo más lo que es una iglesia bautista, pero no solamente bautista, sino fundamentalista. Yo expliqué con detenimiento eso para ser más claro. No somos bautistas, no somos bautistas únicamente. Somos bautistas más que los liberales, porque la doctrina bautista es una doctrina bíblica que muchas iglesias liberales han estado manchando con su involucramiento en el mundo. Así que andar en una forma circunspecta en este mundo, a las nuevas mentalidades hay que aclarar la palabra. Yo les decía lo que quiere decir la palabra circunspección. Y bueno, sería mejor ser más claros en ese asunto. Y fue necesario también aclarar eso. También, hermanos, vimos necesario y estuvimos orando para añadirle versículos a las frases que hay. ¿Por qué creemos eso y por qué nos estamos comprometiendo en eso? Porque el pacto no es en base a la denominación, sino a la palabra de Dios. Me reuní con los pastores y los diáconos de la iglesia y estuvimos analizando, leyendo, conversando, tomando ideas, ¿verdad? Y aprobamos por unanimidad en oración este pacto que queremos presentarles a ustedes para que sea firmado en el momento en el que se va a presentar. Quiero estar seguro que todos lo entendieron bien. Vamos a ponerlo con letras hermosas en un cuadro, 2, 3 cuadros, ponerlos en diferentes lugares de la iglesia, en un lugar que se pueda ver, que quede allí como una
un testimonio, ¿verdad? Vamos a hacer en el libro de membresía, vamos a poner el pacto de la iglesia, de modo que cada persona que firma el libro de membresía esté aceptando ese pacto. Esto es bien hermoso, hermano, esto es bien bonito. No deben tomarlo como una presión, sino como una definición de lo que estamos creyendo, lo que estamos haciendo. Van a ver ustedes que es algo bien hermoso. Aquí les presento el pacto de la Iglesia Bautista Puerta Abierta AR de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Y es importante aclarar Iglesia Bautista Puerta Abierta de Tijuana, porque hay muchas bautistas puerta abierta y hay puertas abiertas que no son bautistas, y hay bautistas puertas abiertas que no tienen una posición como la nuestra. Entonces entiéndase que se trata de la Iglesia Bautista Puerta Abierta de Tijuana, y todavía le agregamos el estado y el país. Bien, número 1. Dice, habiendo sido traídos por la gracia de Dios al arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo, todo suficiente, y profesándolo públicamente al ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ahora gozosa y solemnemente convenimos en el siguiente pacto, conscientes de nuestra dependencia de la amorosa ayuda de Dios para poder cumplirlo. Quiero explicar. El pacto original, no original, sino el pacto que se tenía, decía una frase allí que vale la pena rápidamente explicárselas. Decía este pacto: considerando que el Espíritu de Dios, según creemos, nos ha hecho recibir al Señor Jesucristo por Salvador. Esa frase, nos ha hecho recibir a Jesucristo por Salvador, tiene la idea de que fuimos obligados a recibir al Señor Jesucristo como Salvador. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, es que detrás de eso hay una doctrina de los hipercalvinistas que sostienen la gracia irresistible. Nosotros no somos de los que creen que Dios eligió a unos para salvación y a otros para condenación, y que Cristo murió únicamente por los elegidos, y la sangre de Cristo no aplica a los que no son elegidos. Nosotros no creemos eso. Entonces, cuando dice que el Espíritu Santo nos ha traído, como dice, como dando intención, que nos obligó. Entonces, por si hubiera detrás de eso esa intención, consideramos prudente explicarlo así, habiendo sido traídos por la gracia de Dios al arrepentimiento, porque hubo necesidad de que una persona se arrepintiera, ¿no?, para conocer al Señor, y habiendo puesto y arrepentimiento y a la fe en nuestro Señor Jesucristo, creyendo en su obra, mayúsculas, porque se trata de la obra del Señor, todo suficiente, su obra toda suficiente. Porque es importante decir que la obra del Señor fue todo suficiente. ¿Por qué es importante? Porque hay quienes creen que Jesucristo es el Salvador, pero hay que añadirle el bautismo, o el reunirse el sábado, guardar el sábado, o bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, o hacer muchas obras y portarse bien. Nosotros creemos que la fe en el Señor Jesucristo es todo suficiente. Fíjense ustedes que en todas estas tiene que haber sustento bíblico. Bien, habiendo sido traídos por la gracia de Dios al arrepentimiento y a la fe en nuestro Señor Jesucristo, creyendo en su obra todo suficiente y profesándolo públicamente al ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ahora gozosa y solemnemente convenimos en el siguiente pacto, conscientes de nuestra dependencia de la amorosa ayuda de Dios para poder cumplirlo. Esto es importante porque ¿quién puede por sus propios esfuerzos satisfacer las demandas que Dios tiene para nosotros si no es con la ayuda del Señor? Entonces, por eso aclaramos allí con la dependencia de la amorosa ayuda de nuestro Dios para poder cumplirlo. Muy bien, ustedes creen que el Señor Jesucristo y su obra es todo suficiente, ¿verdad que sí? Amén.
Ustedes creen que fue necesario arrepentirnos y entonces poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Amén. Bueno, ahora, este es el siguiente pacto. Son 11 cosas. Número 1, trabajaremos y oraremos para que en nuestra iglesia abunde la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Voy a necesitar que algún hermano con el micrófono, que lea bien claro y fuerte, tenga en sus manos los versículos, vaya leyendo. En algunos de los casos procuramos que las expresiones tuvieran una frase bíblica. Efesios 4:3 dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bien, este es el punto, así de sencillo. Todos los miembros de la iglesia nos estamos comprometiendo a trabajar y orar para que nuestra iglesia abunde paz. ¿A quién me puede ayudar a leer los versículos? David, aquí hermano, por favor. Bien, fíjese bien. Porque es importante este punto del pacto. No se me pierdan, hermano, no se me distraigan, por favor, ¿ok? ¿Por qué es importante? Porque una de las cosas esenciales para que una iglesia marche bien es que se mantengan unidos. El Señor compara muchas veces a su pueblo con el rebaño, con un rebaño. Y al siervo de Dios, el que puso el Señor para predicador, para líder, le puso pastor. ¿Cuál es el trabajo principal del pastor hacia su rebaño de ovejitas? Oh, sí, dirá usted, llevarlos a comer. Bien, darle buenos pastos, llevarlos donde hay buenas aguas, que no estén revolcadas. Pero es muy importante que el rebaño se mantenga unido. ¿Qué pasa si el rebaño se disgrega? ¿Se confunde con otros? ¿Se extravían algunas ovejas? ¿Es fácil que el lobo se las devore? ¿Es fácil que sufran algún accidente? ¿Es fácil que se la robe otro rebaño? Entonces, un gran trabajo de la iglesia es permanecer unidos todos los hermanos, que no haya divisiones entre nosotros. ¿Okay? Esta es una de las cosas que más desvelos le causan al pastor, y es que la iglesia se mantenga unida, ¿verdad? Somos tan diferentes todos, somos de mentalidades tan variadas por muchas razones. Nuestros orígenes, unos sureños, otros norteños, unos hermanos muy cultos, muy preparados, otros que no tuvimos esa oportunidad de mucha cultura, unos de generaciones pasadas que pensábamos diferente, otros de generaciones más nuevas que piensan diferente, todo lo cuestionan, quieren respuestas a todo, unos hermanos muy ingenuos, otros muy perspicaces, mujeres y hombres que tenemos mentalidades distintas muchas veces, hermanos muy consagrados y hermanos muy perezosos en su dedicación al Señor, hermanos muy puntuales y hermanos muy impuntuales, hermanos responsables y hermanos muy irresponsables, hermanos confiables y hermanos poco confiables, y la lista es interminable. Entonces, somos tan diferentes y tan variados que necesitaremos todos ser conscientes de que necesitamos estar unidos. Amén. Trabajar y orar para que seamos una iglesia unida, que abunde la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ok? Estos puntos, hermanos, los leímos con detenimiento. Le decía yo, pastores y diáconos, reunimos y para esto estuvimos trabajando en buscar otros pactos de otras iglesias que han tenido, y curiosamente todas las iglesias bautistas que tienen pactos así
reúnen estos 10, 11, unos 9, otros 12 puntos. Unos separan estos puntos, otros lo ponen en uno solo. Y considerando esas cosas es que especificamos estos 11 puntos que les estaré presentando. Muy bien, trabajaremos y oraremos para que la iglesia se mantenga unida en el vínculo de la paz. ¿Están de acuerdo en eso, hermanos? Pues si un hermano anda de grillero, pues no está haciendo lo que el pacto dice. Tiene que trabajar, eso significa esfuerzo, eso significa humildad, eso significa disposición y oración. 2. Caminaremos juntos en amor cristiano, cuidando que nuestras interacciones sean siempre con el propósito de animarnos y edificarnos unos a otros, conscientes de que es nuestra responsabilidad promover el crecimiento espiritual de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5, 11, 14 y 15. Vamos a escucharlo. ¿Qué dice? Primera de Tesalonicenses 5, 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estos versículos, también el del punto pasado, están incrustados en un contexto de iglesia. Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica y les exhorta para que sean animadores, que se animen unos a otros, si es necesario se exhorten unos a otros para que sigan adelante. Y ahí tenemos esos versículos en los que la Biblia nos exhorta y nos lleva de la mano para este punto: caminar juntos en amor cristiano, cuidando que nuestras interacciones, es decir, las acciones entre nosotros. ¿Cuáles interacciones tenemos? A ver, una interacción, Sergio. Te agarré dormido. Elías, una interacción. Comer juntos. Comemos juntos. Después del desayuno de varones. Otra interacción, Edgar. Evangelismo. Estamos repartiendo folletos y nos empezamos a agarrar del chongo porque tú te metiste en el camino que a mí me tocó y tú te fuiste a la calle y tú debieras tener... No. Caminaremos juntos en amor cristiano, cuidando que nuestras interacciones, cuando somos invitados a la casa de otro hermano o vamos a visitar a otro hermano de nuestra misma edad, porque tienen los hijos de la misma edad que los míos, porque tenemos los mismos malestares que los otros tienen, porque nos gustan las mismas barbacoas que le gustan a otros, entonces tenemos interacciones y debemos caminar juntos en amor cristiano, cuidando que nuestras interacciones sean siempre con el propósito de ¿qué? ¿Qué dice? Animarnos y edificarnos unos a otros. Animaos y edificaos unos a otros. Si un hermano empieza a decir, no, pues es que los hermanos así, mi hermano, no piense de esa manera. Es necesario que pues le ayudemos al hermano y creo que estás viendo las cosas en un punto negativo. Hay cosas muy buenas que podemos, la palabra de Dios nos exhorta a animarnos unos a otros y edificarnos, conscientes de que es nuestra responsabilidad promover el crecimiento espiritual de la iglesia. No solamente vamos en pos de un crecimiento numérico, sino más importante, un crecimiento espiritual. ¿Ok? Un crecimiento numérico lo podemos lograr con relativa facilidad. El edificio que tenemos, los patios que tenemos, los instrumentos que tenemos, las gracias que tenemos muchos hermanos, podemos meter payasos, podemos meter una banda, podemos meter una batería, podemos vestir hermano de payasos, imagínese usted, y rápido llenamos este auditorio y le doy un tremendo sermón y bautizo 20, 30, 40, 50 hermanos y la iglesia está reventando, pero muchos sin ser convertidos verdaderamente, muchos sin conocer la separación del mundo, sin crecimiento espiritual.
Entonces, sí hay que hacer crecer la iglesia numéricamente, que el Señor vaya añadiendo mediante el evangelismo personal y el evangelismo, como lo vamos a ver un poquito más adelante, en todos los sentidos. Pero que crezcamos espiritualmente. Muchas veces no crecemos espiritualmente porque encontramos tropiezos dentro de la misma iglesia. Entonces, este punto nos lleva de la mano para hacer un pacto que vamos a caminar juntos en amor cristiano, cuidando que nuestras interacciones sean siempre con el propósito de animarnos y edificarnos unos a otros, conscientes de que es nuestra responsabilidad promover el crecimiento espiritual de la iglesia. Yo doy gracias a Dios por aquellos hermanos que promueven el crecimiento espiritual de la iglesia. Hay hermanos que a mí me han dado consejos, hay hermanos que me dan sus opiniones, hay hermanos que me han corregido ciertas acciones en mi error, y lo agradezco, Da pena, da tristeza por uno mismo, pero bueno, gracias a Dios, pudiera ponerle ejemplos de todo esto, y gracias a eso, hermanos, hemos sido una iglesia a través de tantos años y a través de tantas dificultades, una iglesia unida. Amén. ¿No es cierto? Es algo que nos distingue a nosotros. Es algo que, hay hermanos que no han conocido otra iglesia más que esta, y gracias a Dios por eso. Y no se dan cuenta del gran valor que tiene una iglesia unida. Los diáconos y yo caminamos de la mano. Los comités de finanzas y yo caminamos de la mano. Los músicos y yo caminamos de la mano. No porque seamos gemelos y tenemos la misma mente, no, pero trabajamos unánimes. Los sugieres, todos los hermanos. Esto es bien bueno, que caminemos juntos en amor cristiano. Número 3. Nos congregaremos regularmente los días domingos y demás servicios que la iglesia celebre, esforzándonos para hacer de ello nuestra sagrada costumbre. Hebreos 10:25. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Bien. Estuvimos discutiendo los diáconos y nosotros los pastores, este día, esa frase, los días domingo. Podíamos haber puesto, nos reuniremos todos los servicios que la iglesia celebre. Podíamos haber puesto, podíamos reunirnos, debemos congregarnos normalmente todo el primer día de la semana. Pero encontramos lo siguiente. Hay personas que creen que el primer día de la semana es el lunes. Los católicos creen que el primer día de la semana es el lunes. Se regocijan de que ya es viernes porque todo el fin de semana se van de parranda, viernes, sábado y domingo. Entonces, el primer día de la semana es el domingo, sin duda que sí. También es importante que estemos conscientes de que es necesario reunirnos los domingos, porque los adventistas o sabadistas creen que se debe reunir el sábado. Por eso quisimos ser más específicos todavía, que debemos congregarnos regularmente los domingos y demás servicios que la iglesia celebre. Otro punto aquí es importante, es que el domingo es el día donde el platillo más sustentable se presenta a la iglesia. La escuela dominical, el culto de predicación y las reuniones dominicales, cuando tenemos el servicio en la tarde, testimonios, en fin. No quiere decir que es más importante un sermón del domingo que un sermón del miércoles, pero sí es importante que la iglesia siempre se reúna el día domingo. Entonces nos congregaremos regularmente los días domingos y demás servicios que la iglesia celebre, esforzándonos. ¿Qué quiere decir? Que no siempre podemos y que para lograrlo necesitamos esforzarnos. Yo le aseguro que muchos hermanos no vienen el domingo a la noche porque no se esfuerzan. No vienen entre semana porque no se esfuerzan. No es que no puedan, hicieron de ello la costumbre de nada más reunirse el domingo en la mañana. Hay quienes, como dice el libro de Hebreos 10:25, que tienen la costumbre de dejar de congregarse. Es un hermano que no se congrega en la iglesia, ¿cómo dice que es miembro? Tiene 1 año que no viene a la iglesia, 2 años que no viene a la iglesia. De repente algún hermano quiere votar en contra y va y junta a todos aquellos que nunca venían, y en una junta de negocios hace mayoría y pácatelas. Tumban algún proyecto de la iglesia y ni siquiera saben de qué se trata.
ha habido de eso en las iglesias bautistas. Así que es importante que el miembro de la iglesia se comprometa a reunirse regularmente los domingos, haciéndose de eso, en esfuerzo por supuesto, su sagrada costumbre. No nos reunimos por costumbre, pero es una buena costumbre. No nomás venimos por pura costumbre, venimos porque es nuestra obligación y nuestro deber. Así que entonces vamos a ir a considerar, incluso Hebreos 10:25 usa la palabra costumbre, por algunos que tienen por costumbre no reunirse. Vamos a tratar de hacer de ello nuestra sagrada costumbre. Nos congregaremos regularmente los días domingos, ¿se entiende, verdad? Y demás servicios que la iglesia celebre, esforzándonos para hacer de ello nuestra sagrada costumbre. ¿Pueden decir amén a eso? Bueno, díganlo con ganas, ¿eh? Número, ¿qué es el 4? Practicaremos el devocional familiar y personal, educando a nuestros hijos en el camino del Señor. El pacto que le decía, hacía referencia, que encontramos hace 50 y tantos años, decía, practicaremos el devocional familiar y particular, involucrando o educando a nuestros hijos en la religión. Entonces, suena mejor y más claro, practicaremos el devocional familiar y personal, educando a nuestros hijos en el camino del Señor, mostrando siempre un ejemplo piadoso de lo que es la vida cristiana, de la vida cristiana. Si se acuerdan ustedes, cuando presentamos un bebé, una de las preguntas que yo les hago a los padres es en relación a que se comprometen a tener para sus hijos un ejemplo piadoso de vida cristiana. ¿Se han fijado? Hay mucha diferencia entre un hogar cristiano que lleva en su casa con sus hijos el altar familiar con uno que no lo lleva. Hay mucha diferencia. Se nota en el paso de los años, se nota en el crecimiento de los hijos. Voy a hacer una alusión personal. Cuando yo tuve a mi esposa y yo tuvimos a nuestra primera hija, nuestra Coqui, yo tuve un santo temor. ¿Cómo voy a educarlos? ¿Cómo voy a hacer que mi hija y luego mi hijo no pierdan la fe? Y pensé, mi padre y mi madre tuvieron 12 hijos y a todos nos encaminaron en la fe. Unos buenos cristianos, otros malos cristianos, pero todos conocemos al Señor, nosotros y nuestros hijos y nuestras esposas y esposos. Pensé yo, ¿sería la iglesia? ¿Sería que no faltábamos a la iglesia? Seguramente que eso ayudó, contribuyó. No faltábamos a ningún culto de la iglesia, matutino, veladas, campamento, lo que fuera. Pero nuestra iglesia era una iglesia liberal en mi infancia. ¿Qué sería? ¿Qué fue? Entonces, cavilando en todo esto, pensé, mi padre y mi madre nunca dejamos de tener altar familiar. Los más grandes, yo soy el cuarto de los mayores, tengo 8 hermanos menores. Nos acordamos de todos esos detalles cuando teníamos altar familiar todos los días. Y allí aprendimos a leer la Biblia. Yo aprendí a leer la Biblia antes de entrar a la primaria, nunca tuve kinder, en mi pueblo no había kinder. Yo ya tenía 7 años, en marzo había cumplido 7 años, cuando entré a la escuela ya tenía bigote. Entonces yo aprendí a leer en la Biblia con mi abuelita, la mamá de mi papá. Aprendimos a leer la Biblia, leíamos un capítulo diario. Mi papá nos explicaba algo del capítulo que habíamos leído, nos hacía preguntas, memorizábamos un versículo todos los días, cantábamos todos los días a capela, aunque mi papá tocaba la guitarra muy bonita, nunca quiso acompañarnos con guitarra. Orábamos por las necesidades unos de otros, todos los días. Y ahí aprendimos muchas de las cosas que yo sé ahora, los aprendí cuando era chico. Alguna vez ustedes notarán que sin darme cuenta repito versículos de memoria en versión antigua. Porque todo lo que hay en el mundo, las concupiscencias de la carne, las concupiscencias de los ojos, y la versión más actual, la 60, dice los deseos de la carne. Pero la versión antigua, yo nací el 54, había solamente la versión antigua. La 60 apenas empezaba no se encontraba. Así que entonces teníamos
ese conocimiento de la palabra de Dios todos los días. Amamos al Señor, amamos su palabra, conocemos la Biblia, conocemos la vida cristiana. Mi papá era perfecto, no, mi mamá tampoco, ella vive, gloria a Dios por eso. Papá murió a los 58 años de edad. En fin, es ahí donde aprendimos la palabra de Dios. Es ahí donde el riesgo de que algún hijo se pierda se reduce en grande manera si tenemos altar familiar. Yo siempre insisto en que los hogares cristianos celebren altar familiar. Un ratito, 15, 20 minutos todos los días, apaguen la mugrosa televisión, perdonando esa frase despectiva, paren de estar viendo videos, paren de estar chateando y tantas cosas allí, y convóquelos a tener altar familiar. A eso me refiero cuando decimos devocional familiar. Además, devocional personal, cuando uno lee la Biblia por sí mismo, ora al Señor, busca la dirección de Dios. Educando a nuestros hijos en el camino del Señor, mostrando siempre un ejemplo piadoso de la vida cristiana. Esto no quiere decir que yo voy a estarles revisando o voy a mandar inspectores para ver si tienen altar familiar. Y si no lo tienen, lo vamos a expulsar de la iglesia. No estoy diciendo eso. Pero los hermanos van a estar conscientes de que están faltando a un compromiso con su caminar con Dios si no tienen devocional personal y familiar. Practicaremos entonces como iglesia el devocional familiar y personal, educando a nuestros hijos en el camino del Señor, mostrando siempre un ejemplo piadoso de la vida cristiana. Deuteronomio 6, 6 al 9. Deuteronomio 6, 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los portales de tu casa y en tus puertas. ¿Y Efesios 6, 4 qué dice? Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bien. Sustento bíblico. Estas palabras que yo te mando hoy están sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas hablando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, etcétera, etcétera. Y Efesios 6:4 también dice que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos y no provocarlos a ira, sino enseñarlos en el camino del Señor. Es Biblia, es Biblia. ¿Qué les parece esto? Es muy importante. Si usted, hermano, no está teniendo altar familiar, hágalo por piedad, por amor a sus generaciones. Sus hijos crecen. Ay, son muy buenos, mi niño, precisamente porque es muy noble. El diablo lo puede engañar. Oh, mis hijos es muy latoso y no se deja, precisamente por eso, para que aprenda el temor de Dios. ¿Ok? Y en lo personal, hace poco les prediqué una predicación sobre lo importante de tener devocional personal. Siguiente punto, velaremos en oración los unos por los otros en amor fraternal, gozándonos en sus alegrías y sobrellevando los unos las cargas de los otros con ternura y consideración. Romanos 12:15 y Gálatas 6:2, antes de leerlo les voy a decir esto. Creo que esta es una de las cosas en que la iglesia se ha visto bien envuelta, velando en oración los unos por los otros en amor fraternal. ¿Verdad? Que oramos por esto, que oramos. A veces se me olvida mencionar a algún hermano enfermo, una hermana enferma, y no falta quien me diga, pastor, ¿qué sabe de fulano de tal? ¿Qué sabe de esto? ¿Qué sabe de aquello? Siempre nos preocupamos por los otros en amor fraternal. Nos gozamos en sus alegrías porque pues bodas y celebraciones de aniversarios de bodas, 15 años, de todo tipo, y sobrellevando los unos las cargas de los otros con ternura y consideración. Que ayudamos a un hermano, que una ofrenda para esto, que arreglarle esto, y su carrito, su casita, siempre tratando de ayudarnos. Romanos 12:15, ¿qué dice? Sí. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Bien. Velaremos en oración los unos por los otros en amor fraternal, gozándonos sus alegrías y sobrellevando los unos las cargas de los otros. ¿Están de acuerdo en eso, hermano? ¿O no? Bueno. Quiera Dios que usted nunca necesite del apoyo de los hermanos, pero es muy probable que usted lo necesite. Yo lo he necesitado.
Muchos los necesitamos, ¿verdad? Pero cuando tenga necesidad de apoyar a algún hermano, cuando vea la necesidad, hay muchos versículos que de la Biblia nos dice que debemos acordarnos de los pobres, según tengamos oportunidad, hagamos bien a otros, mayormente a los de la familia de la fe, y cómo Dios bendice esas actitudes de los hermanos que siempre están dispuestos a ayudar. Ofrendas de amor para misioneros, ofrendas de amor para hermano enfermo, ofrenda de amor para el que va de viaje, para tantas cosas lindas que Dios nos haga. Eso es un distintivo muy hermoso de nuestra iglesia a través de los años. Gracias a Dios por los hermanos que como ustedes siempre están generosos. Siguiente punto, buscaremos con la ayuda de Dios vivir cuidadosamente en el mundo, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, recordando que hemos sido convertidos a Cristo y bautizados como símbolo de nuestra sepultura a la vida pasada y resucitados a una nueva manera de vivir en el entendido de que estamos comprometidos con Dios a vivir una vida nueva y santa. Buscaremos con la ayuda de Dios vivir cuidadosamente en el mundo, y para aclarar lo que significa eso, añadimos renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, recordando que hemos sido convertidos a Cristo, en nuevas criaturas, y como expresión externa de esa conversión, fuimos bautizados como símbolo de nuestra sepultura en la vida pasada y restituida en una nueva vida, en el entendido de que estamos comprometidos con Dios a vivir una vida nueva y santa. Vamos a ver qué dice Tito 2, 11 y 12 y Romanos 6, 4. Tito 2, 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y Romanos 6, 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bien, vean ustedes que la expresión de Tito capítulo 2 dice que la salvación que el Señor nos ha dado en su gracia nos ha enseñado a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, viviendo en este siglo sobriamente. ¿Qué quiere decir sobriamente? Con la cabeza en su lugar. Sobrio es lo contrario a ebrio. Entonces, sensatamente, con sentido común en el sentido cristiano. Un cristiano que no crece, no tiene discernimiento, no tiene sobriedad. El cristianismo de hoy le falta mucha sobriedad. Los muchachos viven como si no conocieran al Señor, se divierten como mundanos, escuchan la música como mundana. No nomás los muchachos, los viejos también. En el radio todo volumen, ¿no? Música pagana, mundana, sensual, películas sucias. Eso no es vivir de una manera sobria. La gracia de Dios se manifestó a nosotros enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, renunciar. ¿Qué quiere decir renunciar? Puedo seguir, pero no quiero. Usted va con su patrón y le presenta la renuncia. Y el patrón le dice, no te vayas, te aumento el sueldo. Mira, no quiero. Pero mira que no sé qué, vas a andar en la calle, tengo derecho de renunciar. Aquí está mi renuncia. Muchos cristianos no han renunciado al mundo. Hermano, entrégale tu renuncia al mundo y dile, mundo perverso, no tengo nada de compromisos contigo. Ya se acabó, ya viví mucho tiempo haciendo lo que tú quieres, vistiéndome como tú quieres, bailando como tú quieres, divirtiéndome como tú quieres, pensando como tú quieres. Yo he nacido de nuevo, renuncio a eso. Y voy a vivir una vida sobria, santa, justa y piadosamente. Entonces la iglesia anima a eso a los hermanos. ¿Ok? Y Romanos 6.4 nos enseña que el bautismo es una expresión externa de un cambio interno. ¿Qué va a pasar con algún miembro de la iglesia que firmó el pacto y no está cumpliendo con este punto? ¿Qué va a pasar? Va a ser exhortado. El pastor a su cargo lo puede exhortar, lo puede disciplinar y hasta lo
puede expulsar. ¿No cree usted? Es importante este compromiso para que el hermano tentado a volver a la vida mundana se detenga. Nos ayuda porque tenemos un pacto. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es aquello que Cristo compró. Aquí añado algo más en este punto. Añadimos esto. Viviremos separados del mundo, absteniéndonos de todo tipo de vicios y prácticas que deshonran el nombre de nuestro precioso Señor, recordando que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Primera de Juan 2:15 y Primera de Pedro 1:17 al 19. Vamos a leerlo y luego se los explico. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Pedro 1:17 al 19. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Más claro no es posible hacerlo, es bien claro. Quise decir, no es posible hacerlo más claro. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, lo que pasa es que el amor de Dios no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Entonces, este pacto, este punto del pacto, tiene que ver con separarnos de todo tipo de vicios y prácticas que deshonran el nombre de nuestro Señor, nuestro precioso Salvador. Pusimos allí. Noten ustedes la palabra prácticas. Prácticas. ¿Qué quiere decir practicar? Practicar en este contexto es lo hago y lo sigo haciendo. Es una práctica que yo tengo. ¿Ok? Lo contrario a esto es, hice esto, pero no lo vuelvo a hacer. ¿Ok? ¿Qué tal si un hermano se ve muy necesitado, descuidado espiritualmente y se ve tentado a pasar un ilegal en la cajuela, en el cofre, como se les ocurra, y lo agarran y le meten un castigo, lo mandan meses o años a la prisión y luego regresa. ¿Pierde la membresía? ¿Sí o no? Regresa ese hermano. ¿Qué pasó, hermano? El pastor lo reprende. No, pastor, es que mire, no sé qué, no sé cuánto, no sé, mire, hermano, esto y esto usted tiene que hacer. Pero si lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, ese hermano ya no puede ser miembro de la iglesia. Todos tenemos un momento dado de decadencia. Todos. Pero Dios siempre da nuevas oportunidades. El problema es que se practican, por eso usamos la palabra vicio. Vicio es algo de ahí lo tiene esclavizado. Entonces nos vamos a mantener separados del mundo, absteniendo de todo tipo de vicios y prácticas que deshonran el nombre de nuestro precioso Salvador, recordando que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Bueno, es que yo no puedo dejarlo. Si no puedes dejarlo, es que no has sido transformado por el Señor. Muy probable que no has sido convertido verdaderamente. Hay quienes profesan al Señor de labios nada más. Punto que sigue. Tenemos que apurarnos. Serviremos diligentemente al Señor en nuestra iglesia y a través de ella en todo aquello que esté a nuestro alcance según las oportunidades que se nos presenten y las habilidades y dones que el Señor nos haya concedido. Josué 24:15, Romanos 12:11, Efesios 3:10. Serviremos al Señor diligentemente en nuestra iglesia y a través de ella. Porque hay hermanos que dicen, yo estoy sirviendo al Señor, sí, pero andas en una iglesia bien torcida doctrinalmente. Hay que servir al Señor
en la iglesia o a través de la iglesia. Tienes un estudio bíblico por allá, que no puedes hacerlo nada más por tu capricho. Para eso tenemos una iglesia, para eso tenemos una doctrina, para eso tenemos autoridades, para eso tenemos formas de hacer las cosas. Qué bendición que todos pudieran tener un estudio bíblico en su casa, pero que sea a través de la iglesia. Voy a empezar un asilo de ancianos, que sea a través de la iglesia. Que la iglesia esté enterada, que la iglesia esté orando, que la iglesia esté pudiendo disponer de miembros que quieran trabajar en esto o aquello. Entonces serviremos diligentemente al Señor en nuestra iglesia y a través de ella en todo aquello que esté a nuestro alcance según las oportunidades que se nos presenten a través de, o como dice, y las habilidades y dones. Todos tenemos habilidades, unos tenemos pocos o pocas, otros tienen muchas habilidades para decorar, para pintar, para construir, para diseñar, para cantar, dones para cantar, predicar, enseñar, administrar, orar, etc. Serviremos al Señor con diligencia en la iglesia y a través de ella en todas aquellas oportunidades que estén a nuestro alcance y las habilidades y dones que el Señor nos ha concedido. Hay servicio que presentamos en forma ocasional por una oportunidad que se presentó. Tuvimos que ir a repararle la misión, las paredes, los baños, la tubería de algún hermano, sabe de tubería, sabe de construcción, sabe de albañilería. Esa es una oportunidad que se presentó. Vamos a esperar otra oportunidad. Hay habilidad, es decir, hay actividades que la iglesia requiere continuamente. Cuidado de niños, clases de niños, clases de adultos, jóvenes, discipulado, lo que sea. ¿Qué dice Romanos 4:15? Josué 24:15. Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Romanos 12:11, ¿qué dice? Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahí están los dones, los deberes que la iglesia, en Romanos 12, tiene los deberes que un cristiano le debe al Señor en la iglesia, sirviendo al Señor con diligencia. Y Efesios 3:10. Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Bien. Dice que la multiforme sabiduría de Dios, de tantas formas en las que Dios hace conocer su palabra, sea dada a conocer por medio de la iglesia. Por eso le diga, unos de una manera, otros de otra. La iglesia tiene una infinidad de maneras de poder servir al Señor, ¿verdad? Y debe hacerlo pues a través de la iglesia. Punto que sigue. Sostendremos a nuestra iglesia en la fidelidad a la sana doctrina. Les voy a leer estos versículos. A los ministerios de evangelismo, a la observación de las ordenanzas y a la adoración reverente. Características muy particulares de Puerta Abierta que han sido a través de los años, luchas que hemos mantenido todo el tiempo. Sostendremos a nuestra iglesia en la fidelidad a la sana doctrina. 1 Timoteo 4:16. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. 2 Timoteo 4:3. 2 Timoteo 4:3. 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Muy bien. Vendrá tiempo cuando la gente no sufre la sana doctrina. Hay varios versículos que hablan de la sana doctrina. También vamos a sostener nuestra iglesia en los ministerios de evangelismo. Miren, mucha gente se siente inconforme en la iglesia porque no quieren pagar el precio de la sana doctrina. Y parte de la sana doctrina es la separación del mundo, la persistencia, la perseverancia, el celo. Prefieren amor y puro amor y compañerismo y superficialidad. No, la sana doctrina es recia, es estricta. Dios no solamente es amor, es justicia. Dios no solamente es benévolo, es severo. Lo dice la palabra de Dios. Dios es bueno, pero es santo. Entonces la sana doctrina exige compromiso. Los ministerios de evangelismo, Mateo 28:19.
19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, el evangelismo en sus diferentes formas, repartiendo folletos, tocando puertas, contribuyendo para comprar folletos, para comprar Biblias, aconsejando en la hora de la predicación, hablándole de Cristo a los vecinos, a los parientes, invitando a la gente a la iglesia, ministerio de evangelismo. A la observación de las ordenanzas. ¿Cuáles son las ordenanzas? Hermano Ramoncito, ¿cuáles son las ordenanzas de la iglesia? ¿Está despierto, hermano? Ok, ¿cuáles son las ordenanzas de la iglesia? No. Ivonne, ¿cuáles son las ordenanzas de la iglesia? Rogelio, ¿cuáles son las ordenanzas de la iglesia? ¿Y? Ya te soplaron. ¿No la escuchaste? El bautismo y la cena del Señor son las ordenanzas de la iglesia. Qué bueno que la creé. Las ordenanzas de la iglesia no está hablando de las órdenes y regulaciones y todo eso. No, está hablando de las ordenanzas de la iglesia. Y hace poco lo enseñé. Es fácil olvidar, pero es bueno recordarlo. Las ordenanzas de la iglesia son bautismo y cena del Señor. Miren lo que dice 1 Corintios 11, 23 al 25. 1 Corintios 11, 23 al 25. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre, haced esto todas las veces que viviereis en memoria de mí. Bien, ya tenemos ahí claro, podemos leer los versículos de todos los evangelios donde está estableciéndose estas ordenanzas. Pablo le escribe a los corintios, a la iglesia de Corintio, y le dice, estas son la manera en la que se debe hacer la cena del Señor y el bautismo. Y a la adoración reverente también. Sostendremos nuestra fidelidad a la adoración reverente. Salmo 145, 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Por qué nosotros tenemos tanto cuidado de la música? Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. ¿Por qué no cantamos cancioncitas y baladas y bachata y toda esa porquería de música mundana? Porque para el Señor se le debe ofrecer lo mejor. Oh, porque a los jóvenes les gusta. No estamos para agradar a la gente en la adoración a Dios. Es para agradar al Señor. ¿Me explico? Si usted me dice, yo quiero agradar al pastor y me trae un pastel de chocolate, está pensando en usted, no está pensando que a mí no me gusta el chocolate. Sí me lo como, pero no me gusta. Preferiría de otro sabor. Pero como usted piensa en sí mismo, me trajo el chocolate. Y yo me lo tengo que... ¿Verdad? Le voy a llevar a Dios mi adoración, pero no pensamos cómo es Dios. El Señor no es pero, no es ranchero, no es mariachi. Él es digno de suprema alabanza. ¿Ven? Por eso vamos a sostener a la iglesia en la fidelidad a la sana doctrina, al evangelismo, a la ordenación, a la celebración de las ordenanzas y a la adoración reverente. Contribuiremos alegre, sigue adelante, contribuiremos alegre y consistentemente a las ofrendas a nuestro Dios, nuestro. Ahí hay un error, ¿verdad? En la separación de las sílabas, ¿sí? Es nada más en la pantalla, ok. Contribuiremos alegre y consistentemente a las ofrendas a nuestro Dios para el sostenimiento de los gastos de la iglesia, la ayuda a los necesitados y a la expansión del evangelio en todas las naciones. Quizá alguno aquí dirá, pastor, póngale a los diezmos. Hubo un tiempo, no sé si hasta ahora, hay una denominación hay una denominación que exigía que para ser miembro tenía que diezmar. Los mormones es una secta de eso, pero aparte hay una denominación, no sé si hasta el día de hoy. Entonces, diezmar está establecido en la palabra de Dios. Entonces, diezmar, ofrendas misioneras, promesas de todo, queda concentrada en
a contribuir alegre y consistentemente a las ofrendas a nuestro Dios para el sostenimiento de los gastos de la iglesia, la ayuda a los necesitados y la expansión del evangelio en todas las naciones. Segunda de Corintios 9 del 6 al 10 y Gálatas 6:10. Segunda de Corintios 9, 6 al 10. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Bien. ¿Y Gálatas 6:10? Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Muy bien, contribuiremos alegre y consistentemente a las ofrendas a nuestro Dios para el sostenimiento de los gastos de la iglesia. ¿Cómo la iglesia sostiene sus gastos? Con ofrendas, diezmos, promesas, ofrendas del arca, ofrendas misioneras, ofrendas sacrificiales, ofrendas espontáneas, ofrendas a los pobres, ofrendas a los misioneros que llegan, ofrendas para... La iglesia se sostiene. Entonces, el hermano que es miembro de la iglesia se compromete a contribuir. Este es un pacto de la iglesia. Todo esto, por supuesto, requiere esfuerzo. Y este es el último punto, hermanos. Afirmamos que cuando alguno de nosotros sea guiado por el Señor a dejar de residir en esta ciudad, buscaremos sin demora otra iglesia bautista fundamental donde podamos cumplir el espíritu de este pacto. Entonces un hermano se va de la iglesia porque se va a otra ciudad a residir. Bueno, el Señor lo guió, está bien, ¿verdad? Pero se compromete a buscar tan pronto como pueda, tan pronto sea posible, y dice sin demora otra iglesia de la misma fe y doctrina y práctica para cumplir el espíritu de este pacto. En la conclusión añadimos esto. Así que, teniendo entendido todo lo anterior, podemos decir que sabemos lo que implica ser miembro de la iglesia local y todo lo que significa el sacrificio perfecto y completo de Cristo para que fuese posible que la iglesia existiese. Como dije al principio, fue trabajo de mucha oración, de mucha concentración, mucha meditación, búsqueda de la dirección de Dios. Y yo creo, hermanos, que estamos enterados de todo esto que implica, porque esto no es nuevo. Lo hemos predicado a través de los años, lo hemos probado a través de los años. No solamente lo de la música, el evangelismo, separación del mundo, apoyos mutuos, insistencia en congregarnos regularmente, animarnos unos a otros, soportarnos unos a otros. Todo eso lo hemos enseñado y lo hemos practicado. Lo único que faltaba es plasmarlo en lo que es el pacto de la iglesia. Ahora bien, allá en el reverso de sus hojas, añadido a su hoja, les presento este pequeño formato para que usted me lo llene y lo vamos a poner. Se me ocurrió que se pusiera una cajita allá atrás y usted lo dobla y lo pone allá adentro. ¿Ok? Lo pone allí adentro y quiero que todos, que queremos, este es un acuerdo que tuvimos el cuerpo de líderes, diáconos y pastores, y queremos pedirles a todos, viejos y no viejos, con el respeto que implica la palabra viejo, quiere decir antiguos en la iglesia y no tan antiguos en la iglesia, y lo llene para tener los datos precisos de cada uno y de esa manera ir definiendo cómo va a estar compuesto el libro de la iglesia, el libro de membresía. Ajá. Sí. Allí, si usted dice, a mí no me interesa ser miembro de la iglesia, yo nomás vengo, no tiene que llenarlo. Pero bueno, allí, punto número 1, su nombre o nombres.
personal y sus apellidos. Luego, uno de los dos, cuando es una pareja, me va a poner el nombre suyo y de sus hijos menores de 18 años que asisten a la iglesia. Los mayores de 18 años deberán llenarlo particularmente, personalmente. ¿Ok? No se incluya con el de su papá o de su mamá. Si usted tiene ya 18 años cumplidos, ya es una persona mayor de edad. Pone su nombre allí completo y sus apellidos. Ok, si usted dice, pongo el de mi esposa y el mío, bueno, yo prefiero que usted lo ponga el suyo y su esposa ponga aparte. Si ellos dos tienen hijos menos de 18 años, póngame el hermano o la hermana, los nombres de ellos y sus edades. Le voy a decir luego por qué. La dirección, su dirección física. La forma de contacto más viable, celular, WhatsApp, correo electrónico, ¿cómo se le puede localizar? El correo electrónico, si tiene fecha en la que llegó a esta iglesia. Si no se acuerda, póngalo aproximadamente. ¿De qué iglesia vino? Iglesia Bautista fulana, iglesia adventista, iglesia presbiteriana, iglesia pare de sufrir, iglesia la que sea. ¿De qué iglesia vino? ¿Dónde fue bautizado? Pues usted me bautizó, pastor, sí, pero no me acuerdo, póngamele ahí. Es que a veces, hermano, los hermanos abusan de la memoria de uno. Una vez vino un muchacho en Monterrey. Un muchacho vino, 18 años el muchacho. Me dice, pastor, ¿se acuerda de mí? Ay, perdóname, pero no. Acuérdese que estuve en mi casa. ¿En tu casa? Sí, ¿dónde? En Perú, en Lima. Usted me tuvo en sus brazos. Me dices que tú eras un bebé cuando estuve yo en Perú, porque hace muchos años. Sí, dice, usted me tuvo en sus brazos. ¿Y no te volví a ver? Pues no. ¿Y quieres que te reconozca? No, es lo que yo quise decir en manera de presentarme. Ok, está bien. Hay hermanos que dicen, usted me bautizó, acuérdese, pues bautizado mucha gente, perdóneme. Entonces, póngame allí dónde fue bautizado, si aquí en Puerta Abierta. ¿Fue bíblico su bautismo? Si usted dice sí, si usted dice no sé, voy a tener una entrevista con usted para ayudarle en esto. ¿Está dispuesto a firmar el pacto de la iglesia? ¿Sí o no? ¿Desea una entrevista con su servidor? ¿Para alguna aclaración? Póngale ahí, sí, una entrevista. Yo me comunicaré con usted y programaremos las entrevistas que podamos tener. Por favor, esto lo doblan y lo ponen. ¿Qué tal si ponemos la cajita del arca, hermano Benjamín? Y para que ahí lo vayan poniendo. Cuando termine el servicio lo ponen. Y por favor, hermano, van a tener 2 meses, todos los que me están oyendo, que son miembros de la iglesia, los que vienen en la mañana, los que vienen en la tarde, voy a estar insistiendo, llene ese formato, para ir poniendo los datos precisos y aclarando las dudas en entrevistas personales de quién y qué necesitan aclarar para que todo esto, y si usted no está dispuesto a firmar el pacto, bueno, está bien, yo quiero saber cuál es la causa, si necesita una aclaración o algo así. Entonces, los hermanos Gieres me van a hacer el favor de usar el arca. Ahorita no lo estamos usando para las ofrendas del arca. Entonces, al salir, hermano, ¿dónde la podremos poner mejor, hermano Benjamín? Ahí mero. Ok, sí. Si usted acostumbra salir por allá, entonces va a tener que entrar por aquí a la hora de despedirnos. Entonces poner esta hoja allí. Entonces, hermano, esposo y esposa aparte, por favor, y claramente cada persona especificando allí lo que va a suceder, lo que va a establecer, cómo se llama, los datos más precisos que pueda, ¿ok?
Acuérdese, los mayores de 18 años cumplidos o más, deben llenarlo aparte. ¿Por qué? Porque ya son adultos. ¿Ok, hermanos? Cualquier duda, pregunta, comentario, estoy a su entera disposición. Su servidor, el pastor David, el pastor Alfonso, listos para contestarles cualquier pregunta que sea necesaria. Vamos a orar, hermanos, y vamos a ir adelante. Pare de anotar, por favor, pare tantito, vamos a orar. Señor, dirígenos en todo esto, bendice todo lo que aquí vamos a plasmar en este papelito. Y, Señor, que cada uno con gozo y ánimo y corazón dispuesto, Dios, estén listos para firmar el pacto en su momento, y el enemigo no se meta con alguna duda, con alguna zozobra. Nos ponemos en tus manos y, Señor, que sea tu nombre glorificado, como dice tu palabra, en la iglesia. Guárdanos, Señor, y bendice el término de la escuela dominical, bendice el servicio que tenemos enseguida. En el nombre del Señor Jesucristo, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Adelante, hermano Irán. Cambiamos de micrófono, ¿ok? Cambiamos de micrófono.